Esto nos da pie a presentar a nuestro primer invitado del día de hoy, que es Pablo Castañeda, que ya estuvo con nosotros. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido. Hagamos un balance, ¿no?, del sector inmobiliario en este primer semestre del año. Bueno, el año pintaba muy bien. Recordemos que veníamos un ciclo inmobiliario 2020, 2021, 22, 2023, que no había sido del todo positivo. El 2024 había sido un gran año, 2025 también. Y este año pintaba por ese lado. Nuestro amigo Ahí está. que saluda a todos los que vienen. Perfecto. Y este año pintaba por ese lado y lo que nos pasó fue que se cayó el crédito, ¿no? Y el año pasado, 2025, habíamos hecho de cada 10 operaciones que se hacían en Argentina, particularmente acá también en Salta, en todo el NOA, 3 venían de crédito hipotecario. Lo que nos pasó en este primer trimestre es que el crédito no está, el crédito, la gente derivó la consulta para otro lado y cayó. Estamos haciendo una de cada 10 operaciones están con crédito. Y eso ha producido un impacto. Claro. Que se esperaba un crecimiento mayor, se esperaba un crecimiento como el que veníamos con el 2023, 2024, 2025. Sí. Claro, porque vos estuviste acá en marzo, que fue nuestro primer programa, y sí, hablamos de que la situación quizás pintaba un poco más favorable, ¿no?, respecto a los créditos. Lo que habíamos visto es que el año pasado el crédito dinamizó mucho y estaba muy bueno porque de repente la gente tenía otra opción de dejar de alquilar e ir a ver un crédito hipotecario que me permitía capitalizarme y todas estas cuestiones. Hoy vemos, a fin de año, el año pasado, las tasas casi se fueron al doble, las condiciones para el ingreso, viste, los bancos un poquito endurecieron, el scoring se fue para arriba y este año empezó a bajar. Hoy vemos que estamos prácticamente a tasas del mismo nivel que tuvimos el año pasado. O sea, tenemos muchos de los bancos que están hoy dando crédito, están a tasas de por abajo de los 2 dígitos, o sea, tasas del 8, del 7 en algunos casos, dependiendo, 9. Entonces, hoy sí están las condiciones para que la gente empiece a tomar de nuevo el crédito. Estamos viendo que las consultas recién empiezan, pero el hecho es que un semestre que pintaba a seguir con la tendencia del año pasado y el anterior, se nos desinfló un poco en ese sentido, ¿no? De todas maneras, el mercado inmobiliario, como ya lo vimos, tiene esto de que es contracíclico a todas las otras situaciones. Es contracíclico porque lo que está pasando hoy es que el mercado inmobiliario, nosotros los argentinos sobre todo lo tomamos como inversión, ¿no? Los que están en condiciones de hacer, los inversores, lo tienen como una de las variables de su cartera, y lo que vimos es que el mercado financiero a nivel mundial y particularmente Argentina no fue un buen año por producto de cuestiones de afuera. Sí. Entonces se empezó a ver al mercado inmobiliario, siempre se lo tuvo dentro de las opciones de radar, y eso hacía que se dinamice el mercado. Pero el mercado lo que iba es que siempre el inversor iba a productos nuevos, ¿no? A productos en pozo, que podía entrar, digamos, con algún gap a la entrada, que podría ser un margen, viste, en un precio de inicio, podía ser un margen con la financiación, entraba en un valor y terminaba vendiendo en otro. Vemos que el costo de la construcción está al doble. Muchos de los proyectos inmobiliarios que están hoy, si vos comprás un producto nuevo, está más caro que comprar una unidad usada. Entonces, ¿Cómo es ese caso, Pablo? Perdón, ¿no? ¿Sí? Hablabas esto, ¿no? Del pozo que todo el mundo siempre se habla, que ingresás con una inversión. Pero después, ¿cómo sostenés la cuota a lo largo del tiempo? Porque capaz que entras pagando, no sé, una cuota de 1.200.000, capaz que con 2 recibos de sueldos en el ingreso de tu casa podés completar. Sí. Pero después, en un año, esa cuota se te fue a 2,5 millones y no, tu sueldo no fue de la misma mano que los índices inmobiliarios. ¿Cómo es en ese caso? Es muy buena pregunta, porque eso tiene que ver con cómo funcionaba la dinámica acá inmobiliaria en Argentina y particularmente en Salta. Perdona, un paralelo para que se entienda, ¿no? Sí, total. En países donde el crédito hipotecario está desarrollado, y el crédito hipotecario está desarrollado desde el punto de vista público y privado, ¿no? Pero hay dependiendo del país, sin ir más lejos acá en Sudamérica, Perú tiene alrededor entre el 5% del PBI va destinado a crédito hipotecario con una maquinaria que hace que para el acceso a la vivienda sea mucho más favorable para un asalariado, para un emprendedor. Claro. Pero lo que pasaba acá en Argentina es que, de alguna manera, si vos querías comprar una unidad, tenías que ir con el capital o tenías que entrar en un esquema donde ya era una inversión privada, que no estaba sujeta a crédito. O sea, no es que te daba a alguien, te prestaba la plata, vos comprabas y después pagabas la cuota, sino que vos entrabas en una inversión en cuotas. Claro. Y lo que pasaba, y nosotros en la Argentina estamos muy acostumbrados, lamentablemente, a
esta variable y estos cambios, que lo venimos sosteniendo con este gobierno, es que no haya una devaluación, en algunos casos megas devaluaciones, como fue la del 2020, donde de repente vos tenías una cuota que eran $500, que tu ingreso te permitía, y de repente te devaluaba todo, y esos $500 no llegabas. Y eso se prestaba para mucha incertidumbre, donde gente que entraba dentro de un esquema, vos me decís, después lamentablemente no podía seguir con estos costos de inversión. Por eso, por otro lado, el tema del crédito hipotecario lo que te hace es, cuando vos tenés un esquema de crédito, vos te quedás con el bien, ¿no? O sea, hay una entidad pública, privada, te presta el dinero, vos ese dinero lo aplicás al inmueble y el acreedor se queda con una garantía hipotecaria, que en el caso de que vos no puedas pagar la cuota, tenés la opción de salir a vender esa unidad y cancelar, que es lo que nos tenemos que acostumbrar un poquito los argentinos. Yo creo que gente de mi edad, gente de la edad de ustedes, no estamos acostumbrados a tener al crédito hipotecario dentro de las variables, salvo el 2017, 2018, un poquito lo que pasó. Que fue un veranito, ¿no? Claro, fue un veranito y lo que pasó el año pasado. Estamos acostumbrados a ir a comprar a cuotas y haciendo una inversión privada, cuando en realidad no voy a poder escapar a estas variables o estos sacudones que tiene a veces el mercado. Por eso es que el crédito hipotecario que empiece a operar, para que empiece a operar en la Argentina, se están dando muchas cosas, ¿no? O sea, ya empezamos a tener cierta estabilidad con el tema de la inflación, pero lo que necesitamos de fondo es que el circuito financiero se fondee a largo plazo. Pablo, ¿y el miedo al UVA? ¿Cómo? El miedo a la famosa tasa UVA. Es buena pregunta. El UVA está estigmatizado, lamentablemente, acá en Argentina. Es una herramienta financiera, una herramienta muy buena en todo el mundo. En todo el mundo funcionó, lo que pasa es que acá entramos y el UVA es enemigo de la inflación y más de una inflación muy alta. Y esa es la realidad, entonces todo el mundo me dice es crédito UVA, inmediatamente está estigmatizado. Sí. Pero en realidad lo que me permite a mí el UVA es entender de que todo crédito tiene dos situaciones, ¿no? Si de repente yo tomo un crédito y ese crédito está fijo, ¿no? Yo tengo que pagar una cuota fija, es muy bueno para mí como tomador de ese crédito, porque yo ya tengo el bien y voy a tener una cuota fija que en algunos casos, imagínate, puede llegar a ser, si el fondeo viene público, sabemos casos de que se termina pagando una cuota que es irrisoria. Pero lo que hace eso a futuro es que se descapitalice el sistema y no pueda recircular ese dinero, no sé si me explico. Sí. Entonces, nosotros estamos acostumbrados al otro modelo. Este modelo lo que haría es que, de alguna manera, se actualice la cuota y ese fondeo que necesitamos para que exista el crédito se vaya reincorporando. Por supuesto que del otro lado son dos variables, ¿no? Pero el UVA, yo creo que si entramos en condiciones macro, donde ya haya una estabilidad, donde haya más recursos, más fondeos para los créditos hipotecarios y podamos tener una previsión un poquito más a mediano plazo, creo que va a ser una herramienta buena, como es en todos lados, ¿no? ¿Y qué pasa con el tema de los alquileres? Porque estamos pensando en un crédito hipotecario, pero la gran mayoría de los salteños, de los argentinos, la mayoría sí. Está... Hoy no piensa en comprar, piensa más sino en alquilar. El tema de los alquileres, ¿cómo está la oferta en esta mitad de año? Bueno, ahora viene un acomodo, hay un acomodo de tarifas, va a haber un acomodo también de los alquileres. Y no vienen acompañando, los alquileres no vienen acompañando, en este caso, a los salarios. Y eso es una realidad, ¿viste? Que venimos viendo desde hace muchos años. Claro, porque un sueldo de un empleado de 8 horas, estamos hablando, no sé, 1.200.000, 1.500.000, y un alquiler va 800.000 pesos. ¿Y con qué vivís el resto del año, el resto del mes? Digo. Y vamos a empezar a ver de que lo que pasa es que me parece que siempre pensamos en alquiler y estamos pensando por ahí sobredimensionando lo que queremos en pos de lo que podemos pagar y lamentablemente vamos a empezar a ver nuevas realidades, ¿no? De repente ya no irme solo a alquilar una unidad de departamento, sino ya a ver de compartir costos, de un co-living o verlo hacerlo familiar, con conocidos, con amigos, empezar a ver otras alternativas. De repente lo que pasó acá en Salta es que casi toda la oferta de alquiler está muy centralizada en el centro de la capital, en la plaza. Todos quieren vivir en el centro. Y eso tiene un costo. ¿Cómo? Y eso tiene un costo, digamos. O sea, es por caro supuesto, vivir. Y es lo que te digo. O sea, es como que sobredimensionamos el producto que queremos en pos de lo que hoy el mercado está. Lo que podemos pagar. Y de repente empezamos a ver que Salta se está volviendo ya no una ciudad céntrica, sino que empezamos a ver una ciudad policéntrica, ¿no? Ya vemos que el primer policentro me parece que fue Zona Sur, que de alguna manera fue medio embrionario, medio que se fue armando
Así, y ahora con el tema de Ciudad Oeste lo estamos empezando a ver y vamos a empezar a ver que se empiezan a armar otros corredores. Y eso está bueno porque hay personas, lo veo, que cada vez quieren ir menos al centro todavía, Claro, porque es un exactamente. caos también. Entonces, si vivo acá, tengo todo acá cerca y me manejo de esa y manera. otra cosa que hablamos, sabes que viniste en marzo, es esto de la ciudad en 5 minutos, ¿no? De tener distintos polos y que la gente no necesariamente tenga que vivir en el centro para, bueno, para hacer su vida, ¿no? Y eso apunta, ¿no? Me parece que Salta ya es una ciudad policéntrica Sí. y cada vez lo vamos a ver más y cada vez vamos a ver más centros distribuidos. O sea, hoy de repente, históricamente fue el centro Sí. de la capital, después vino zona sur, después empezó el oeste, después tenemos que ver acceso norte, acceso Sí, oeste, sí, sí. zona norte. Y se van a empezar a integrar los municipios o lo que viene de Salta Capital. Es una integración de zona sur con Cerrillos, una integración de Cerrillos con la Merced. Para el norte lo vamos a ver entre zona norte y Vaqueros, para el oeste con San Lorenzo Chico. Y me parece que empieza esa dinámica y eso va a hacer que dejemos de pensar de que tengo que alquilar una unidad, que el costo es alto, porque Claro. convengamos el alquiler desde el punto de vista económico es un producto Sí. y en virtud de la demanda va a ser el precio. Y por supuesto que la demanda en el centro vos tenés centro administrativo, tenés centro bancario, comercial, pero tenés el centro turístico también. Y eso hace que haya mayor demanda. De repente tenemos que empezar a ver lugares que estén dentro de estos nuevos centros, de este policentro, este concepto que tenemos, y que haya una oferta que sea más accesible y que acompañe a esto, ¿no? Y Pero que de todas también- maneras, perdón. Sí, no, perdón. Que también Salta está bastante bien conectada, o sea, en cuanto a... O sea, yo, por ejemplo, yo vivo en Santa Ana, uno diría, vivo en la punta, o sea, yo vivo en la Cerca última de casa, Cerrillos. Claro. Cerrillos al lado de mi casa. Y yo tomo un colectivo y estoy en el centro, tomo un colectivo y estoy en la universidad, Sí. o sea, no... Salta ha evolucionado mucho con respecto a otras ciudades. Por ejemplo, mi hermano vive en Posadas y yo lo voy a visitar y él vive en lo que sería, no sé, ni siquiera Santa Ana, como decirte acá en Parque La Vega. Y para ellos, en Posadas, pero deshabitado. No hay Lejísimos. colectivos, lejísimo. Un colectivo que pasa cada 50 minutos como acá antes, digamos, antes. Bueno. eso- Entonces es como sí. también valorar eso de una ciudad que tiene, y además el alquiler que pago, yo pago alquiler, es baratísimo. O sea, baratísimo Claro. para lo que tengo. Tengo 2 pisos, tengo todo, o sea... Bueno, por eso te digo, por ahí se habla de alquiler, yo creo que va a empezar, antes como que focalizamos toda la oferta y pensábamos en Que era algo el céntrico, un centro. departamento cerca, viste, Habla del centro, shopping. zona shopping. Y que el Yo- centro era lo más seguro, teníamos y es lo esa más idea, seguro sí. y es donde está todo. Y de repente vemos que ya se empieza a hacer una opción. Esto que vos decís de Santana, por supuesto tenemos de transporte público muy buena conectividad. Tenemos vías de accesos también si tenés vehículo particular, Sí. que es muy bueno. Me parece que Salta tuvo dentro de esta concepción del desarrollo urbano en los últimos años una mirada. De hecho hay un plan 2050 para Salta, que es de esta entrevista, ¿no? Pero me parece que se están haciendo muy bien las cosas y se está pensando en una Salta de acá a 50 años y se está pensando en una Salta en una dinámica de acá a 50 años. O sea, hoy de repente nosotros estábamos acostumbrados a que Salta, y en realidad toda la Argentina, ¿no? La Argentina siempre fue un país donde éramos un modelo agroexportador, era lo básico, y hoy Claro. tenemos que empezar a ver que Argentina está cambiando la matriz productiva, que ya no es solo el agro, sino que empieza la minería, que empieza la energía, Sí. se empiezan a armar otros corredores, y eso va a traer otra dinámica también. El puente que están realizando la obra acá de Cerrillos, que va a conectar diferentes departamentos también, es impresionante. El fin de semana pasé por ahí, digo, qué gran obra, o sea, una autopista con puentes todos, o sea, pasás por Cerrillos y vas a salir directamente Al carril. en el carril, Claro. o sea, es fantástico O eso. imagínate todo lo que va a traer eso en ambos, o sea, va a conectar toda la parte sur o una parte Sí. Claro. sur del Valle del Lerma, y esto va a traer todo un desarrollo y va a traer otro centro, Sí. ¿no? Va a traer otro polo de desarrollo, pero hoy estamos pensando en estos polos de la conectividad y hoy Claro. imagínate que tenemos que cambiar nuestra forma de ver. Antes necesitábamos ir todos al centro porque Sí. era administrativo, comercial, Claro. bancario, porque era todo y el trámite era personal. Hoy, con la convergencia tecnológica, vos con tu teléfono podés hacer todo eso, vos podés elegir dónde vivir Claro, y de repente los traslados no son tan necesarios como Claro. lo eran antes. claro. Sí. Sigue habiendo gran parte, no todos trabajamos híbrido o todos trabajamos de manera remota, pero hay una cuestión ahí que es para ver y que va a traer muchas consecuencias. Lo que está pasando en zona sur es algo muy positivo
y me parece que eso va a traer otro desarrollo y también va a estar muy conectado a la parte sur con todo esto de la productividad y todo lo que va a derramar la actividad de la minería, ¿no? Eso, Que ahora se está que desarrollando. eso va a desarrollar seguramente otros polos supuesto. en la ciudad. Y bueno, te quería preguntar también, por ejemplo, lo de General Güemes. ¿Cómo puede impactar en el desarrollo inmobiliario la zona de General Güemes, que está, digamos, en un punto estratégico, si se quiere, con el tema de la minería y la energía y demás? Esa es una mirada, aclarar que es una mirada de futuro, ¿no? Sí. No es ya. Claro. Me parece que Güemes va a quedar, ya de hecho es y el público notorio, va a ser un nodo logístico, Sí, sí. porque va a ser parte primero del corredor viaciánico. Sí. Claro. Y tenemos que empezar a ver que los puertos secos van a tener mucha relevancia a futuro. Por otro lado, Güemes va a ser uno de los focos donde se va a instalar no la minería extractiva, sino el desarrollo que tenga la minería y lo que se pueda hacer. El producto Sí. extraído. Claro, o sea, todo lo que venga después del producto, y no Claro. solo en el refinamiento de ese producto, sino en todas las actividades que va a necesitar ese refinamiento, la logística, no sé, estamos pensando, creo que en Salta todavía vemos a la mina como factor de crecimiento, pero no vemos al pueblo que se va a Claro. desarrollar alrededor de la mina, toda la actividad que se va a desarrollar en la mina. Y ese es el cambio de concepto que tenemos y ahí entra Güemes, donde a futuro vemos que estas dos cosas, ¿no? Corredor bioceánico y siendo Güemes que está cerca de las estaciones de ferrocarril con muy buena conectividad y estando cerca del corredor bioceánico, me parece que es una mirada de futuro y muy interesante lo que va a pasar. Tenemos que empezar a ver que los corredores, en este caso, creo que convergen dos ahí, ¿no? El corredor minero y el corredor energético también, porque Güemes tiene una cuestión de que la energía solar, vamos a empezar a hablar mucho de energía solar a futuro. De hecho, en Salta está cambiando la matriz productiva, la energía solar está suplantando lo que fue la energía que consumimos acá en Salta, que venía de otros, pero la energía solar está ganando. Y Güemes y toda esa zona tiene un muy buen factor de radiación, lo que hace que sea muy positivo la radicación de planta ahí. Tienen, sin ir más lejos, las centrales térmicas ahí. Tienen las centrales, pero ahora de lo térmico estamos pasando A lo a solar. lo solar y creo que se dan varias condiciones. O sea, imagínate un lugar donde tenés esa capacidad de radiación que te hace factible pasarte ese corredor, tenés el corredor bioceánico, tenés la actividad, tenés ferrocarriles, tenés conectividad. Tenemos que empezar a ver que la energía va a ser un factor determinante en cuanto al valor de la tierra, porque todo lo que tenga capacidad de absorber energía y que va a tener otro valor, ¿no? Yo te estoy hablando no solo de la minería, sino la forma en que nosotros vivimos, el desarrollo urbano y mucho también lo agrícola, ¿no? Tenemos que empezar a pensar no solo qué es la cantidad de tierra, sino que va a haber tierra que sea tecnificable y que vas a tener que tener acceso a buena energía y a buenos costos, ¿no? Entonces, eso ahí me parece, estoy hablando futuro, Sí, por supuesto. Pero con el potencial que tiene, ¿no? pero tiene un potencial enorme y Argentina va a un cambio a eso. O sea, Argentina siempre, el sector productivo estuvo en el cono urbano, ¿no? Sí. Arrancando por Buenos Aires, Santa Fe, te ibas un poquito a Córdoba y terminabas una colita del cono Sí. en Mendoza. Y hoy estamos viendo que los corredores van por otro lado, ¿no? Vos tenés el triángulo del litio acá en el norte, tenés el cobre y el oro en Salta, en San Juan y en Neuquén tenés todo lo que es hidrocarburos y demás. Vaca Muerta, que es un fenómeno que arrancó hace 10 años, que vos tenés Añelo, que está al lado de la parte productiva, era un pueblo que tenía, no sé, creo que no llegaban a los 10.000 Sí. habitantes, hoy están esperando, en 2035 tienen que recibir 100.000 personas, ¿no? Y los desafíos Claro. que trae eso. Y yo creo que tenemos que empezar a ver a Salta que en algún punto, puede ser por el litio, por el tema del cobre, empezar a ver de que eso va a cambiar. Y va a cambiar el eje de pensamiento que tenemos, cómo se desarrolla Salta, ¿no? Vamos a empezar a ver que no todo pasa por el centro Sí. y la actividad agrícola que se centralizaba acá en la ciudad, sino vamos a empezar a ver nuevos centros que van a tener que ver mucho con dónde estén asentados los nodos logísticos y los nodos productivos. Pablo, ¿cómo ves la mirada del salteño con respecto a eso, no? Porque, o sea, el salteño de a pie, nosotros, o sea, a mí me pasó que yo digo, que vivo en zona sur, agüita. Pero Que vivo, sí, sí. perdón, sí, que No, no. vivo en zona sur y es como, Qué zona lejos. sur. Claro. Sí, y A mí qué me pasa lejos también. Y es Sí. como, sí, zona sur y no salgo al centro, no voy al centro, no piso el centro por nada del mundo. Tengo farmacia, carnicería, pollería, verdulería, súper, Sí. bancos. Claro, sí, hay sucursales de los bancos. Pero el salteño sigue pensando en el centro. Ya no.
Ya no. Sí hay mucha actividad en el centro que me parece que viene de la inercia de ciclos anteriores o de esto que estamos hablando. Pero sí empezamos, los salteños empezamos a cambiar, a pensar de que yo me muevo en el área en la que estoy radicado, ¿no? De hecho, creo que Zona Sur fue el primer segundo centro que se armó, empezó lo del Policentro, porque la gente de Zona Sur, como decís vos, se manejaba acá, porque de repente tenía todas las actividades, trasladarse al centro, de repente no lo necesitaba o no le llamaba la atención. Y eso está empezando a pasar con muchas otras. O sea, la gente de Zona Norte empieza a migrar para ahí, la gente de Zona Oeste, viste, se mueve y están empezando a tener toda la actividad, y eso recién está empezando. O sea, imagínate que hace 15 años vos ibas a todo lo que es hoy el San Lorenzo Chico y no había nada. No, nada, sí. Claro. O sea, literalmente no había nada. Era todo campo. Entonces, vos vas a Zona Norte, al acceso norte, y vos me decís, che, acá hay un montón de tierra pelada, Claro. hay un country, hay dos que están, viste, son como productos muy aislados, pero me parece que de acá a 15 años vamos a hablar que Acceso Norte es una nueva ciudad con todo el desarrollo que eso significa, ¿no? Y me parece que ya estamos pensando y ya no nos vamos a trasladar tanto. O sea, no, el traslado va a ser más por una cuestión de una decisión más personal y Sí. no por una necesidad. Y me parece que no solo va a pasar en la capital, sino también que se va a ir expandiendo hacia esas zonas más cercanas a la capital. Güemes, Cerrillos, Exactamente. Rosario, que ya lo vemos, ¿no? Porque por ahí dice, a mí me pasa que mi familia vive en Güemes, tengo Claro. que ir a Güemes. Sí. ¡Qué viaje! Me Sí. dice. Y son 40 minutos, No. o sea, no es nada, Claro. media hora. Tal vez porque hay que salir, tomar una ruta, pero Claro. la verdad que la distancia en tiempo. Claro, de mi casa al centro. Claro, sí, es comparado verdad. sí, yo también vivo ahora en zona sur y si tengo que trasladarme al centro con todo el tráfico que hay, llego en media hora o capaz Sí. más. Entonces, en cuanto a tiempo, no es tanto la No, distancia, que es lo que uno más valora, ¿no? El tiempo. Y se va a empezar a integrar todo en cuanto a conectividad, vamos a empezar a ver, viste, las ciudades desde otro lado, ¿no? Vamos a empezar a ver, por ejemplo, perdón que voy a Buenos Aires, pero me parece que lo conocemos todos y, Sí, Buenos Aires. y va un poquito adelante de la... Sí, no Antes, deja de ser modelo. vos tenías toda la actividad en Buenos Aires pasada en el centro, de cualquier Sí. tipo, y de repente vos tenías un corredor sobre Panamericano donde estaba sentado de alguna manera todo el sector de servicio o industrial, y eso ya no está pasando. O sea, toda esa industria se está trasladando al interior, y creo que acá va a también pasar. O zonas como Palermo también, que decían que antes eran zonas como muy sobrepobladas, todo el mundo quería vivir ahí, por ejemplo, y ahora se están yendo un poco más a los barrios. Veía en redes sociales que decían eso, como que ahora es desolado, a partir de las 6 de la tarde, que todo el mundo se va a su casa. Y hay un cambio de paradigma, ¿no? Sí. De lo residencial, después de la pandemia, el residencial tuvo, viste, Sí. se empezó a ver de otra manera. Antes nos interesaba la distancia o estar cerca de todo, y después empezaron otros factores a tener en cuenta. O sea, Sí. de repente estar conectado con el verde, o tener un poquito más de espacio, o vivir una vida más tranquila, lejos del tráfico. Sí. Y que en Salta se ve mucho el tema de los condominios Sí. ahora, ¿no? Sí. Eso que Con o sea, todo ahí. hay en diferentes zonas, todos condominios, como varios, digamos, cerrados, pero que tal vez hasta por seguridad, comodidad para las familias es una opción. Bueno, hay un cambio también, ¿no? Y O sea, eso de también que nos movamos a polos y que conectemos así todo, ¿no hace que suban los alquileres en las distintas zonas? O sea, que eso genere un efecto rebote sí, también. el alquiler va, si me hablas en términos generales, el alquiler va a depender de la cantidad de ofertas, ¿no? Ok. Mientras más ofertas tengamos, el precio va a ir para abajo, y creo que hoy, dentro de los ciclos históricos, estamos en la mayor cantidad de ofertas, porque no tenemos una ley, como Claro. fueron hace 2 años, Claro. que teníamos una ley que restringía la capacidad de las partes, y eso hizo que mucha oferta se retraiga. De hecho, hace 3 días el alcalde de Nueva York sacó, no sé si están al tanto, sacó una reglamentación donde dice hay 1 millón de propiedades donde les congeló los alquileres por 2 años. Entonces vos decís, che, Claro. esto es un fenómeno mundial, ¿no? Pero hoy acá en Argentina particularmente lo que está pasando es que tenemos más oferta y sí se va a encarecer, pero a medida que más oferta tengamos, el precio va a tender a mesetarse y va a ir para abajo. Ok. Volviendo al otro, me preguntabas, hoy queremos vivir todo en condominio, porque estamos cambiando la concepción que Sí. tenemos de la propiedad. Antes la propiedad era un hogar, eran metros cuadrados, mientras más metros cuadrados teníamos, mucho mejor, pero esa concepción hoy está cambiando. Hoy lo que la gente está empezando a ver a su propiedad como un lugar donde vos tenés una experiencia
es donde formás parte de una comunidad. Claro. Y esa concepción que quizá la tengamos, viste, medio transparente nosotros, está pesando mucho a la hora de decir dónde vivo, dónde alquilo, dónde compro, porque hoy hay otros elementos que se van a tener en cuenta. La seguridad es uno, por supuesto, Sí. pero creo que más tiene que ver con la comunidad y la pertenencia y ser parte de una tribu, ¿viste? Y el valor de la experiencia, ¿no? Hoy lo que vemos que yo les contaba que hoy el mercado de desarrollo está prácticamente parado, o sea, las unidades nuevas no se están vendiendo, sí se están vendiendo las unidades usadas, porque hay un gap de un 30%, vos te compras un departamento usado un 30% más barato que comprar uno en Pozo. Pero las unidades nuevas que se están vendiendo, o sea, el producto que sí se está vendiendo nuevo es el que te da un nivel muy superior de sofisticación, que te da otro nivel de lujo, que te da otro nivel de experiencia, ¿no? Y creo que estamos empezando a ver donde no son los metros cuadrados, sino son los metros cuadrados y el ecosistema que tenés a la vuelta. La calidad de vida que puedo encontrar en eso, porque veo que tienen canchas, tienen actividades, o sea, como vos decís, ¿no? Toda una experiencia y la gente busca eso cada vez, ¿no? La calidad de vida para uno y para su grupo familiar en sí. Hoy la experiencia tiene que ver mucho, y esto que te digo, la pertenencia, la experiencia y la sofisticación me parece que son un elemento muy importante a la hora de tomar una decisión, ya sea de alquiler, ya sea de compra, porque vos lo que estás buscando es que tu propiedad o tu unidad esté dentro de un ecosistema que te permita otra forma de vivir, que te agregue valor desde ese lado. Y eso lo estamos viendo y está pasando en todo el mundo. Y me parece que en Argentina es reciente, son poquitos años los que venimos con ese concepto, contra el concepto tradicional que mientras más metros tengas mejor, y si estás, viste, y está cambiando eso, y de repente se van a empezar, en estos nodos que se van formando, la gente va a buscar esto de la experiencia, de la comunidad, y está bueno. y hay y un cambio de paradigma. Sí, y eso se nota. Pablo, queremos agradecerte Siempre un gusto. por tu visita y bueno, seguramente te vamos a invitar de nuevo para hablar de cómo se vienen los cambios, ¿Qué está pasando con el sector inmobiliario, ¿no? todo lo que tiene que ver con el sector inmobiliario. Muchas gracias. Gracias, Pablo.